constitucional. El artículo 150 de nuestra Constitución Política, en los numerales 11 y 12, establecen el poder originario en el poder legislativo del país. Quiero, como conocimiento para las personas que se encuentran fuera de Colombia, indicarles que el Congreso de la República está conformado por 280 congresistas, los cuales en la Cámara Alta o Senado cuenta con 108 senadores y la Cámara Baja o Cámara de Representantes está 172 representantes. Pero eventualmente el poder tributario también lo ejerce el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República puede tener estas facultades únicamente en estados de excepción. Los estados de excepción son circunstancias de anormalidad que se presentan en el país y que permiten que el gobierno asuma las facultades propias para conjurar dichos estados. Nuestra Constitución establece 3 estados de excepción, que son guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. En estos momentos, debido a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, el gobierno desde el año pasado, a través de un estado de emergencia sanitaria, decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y por medio de este ha hecho decretos con fuerza de ley que ha permitido la modificación y la creación de algunos tributos que empezarán a regir a partir de la vigencia fiscal de este año 2021. Entonces el gobierno, de forma transitoria, podrá crear bajo estos estados de excepción nuevos tributos o modificar los ya existentes. Ahora bien, bueno, acá les dejo un mapa de nuestro país, indicarles que el país tiene 32 departamentos, 32 entes territoriales. Ahora, en virtud del principio de economía, existe el poder tributario derivado, y este se encuentra en cabeza de las entidades territoriales, que son las asambleas departamentales y los consejos municipales. Estas son instituciones públicas de carácter político y administrativo que gozan de autonomía administrativa y que ejercen un control político a los actos de los gobernadores y alcaldes respectivamente. Acá ustedes pueden observar el mapa del departamento de Boyacá, donde yo me encuentro ubicado, el cual tiene 123 municipios. ¿Qué quiere decir? Que nuestro departamento de Boyacá cuenta con una asamblea departamental y 123 consejos municipales. Como ya lo vimos, es el Congreso quien deberá crear o autorizar la creación de los tributos, pero puede asumir una de 3 alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo. Estos son el sujeto activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. La primera es que el Congreso puede señalar todos los elementos del tributo. Y con las siguientes 2 alternativas que voy a explicar es donde se evidencia claramente el poder tributario derivado. ¿Cuáles son estas 2 alternativas? La segunda es que el Congreso fije alguno de los elementos del tributo y permita que las asambleas y consejos señalen los restantes. O tercero, que deje que estas entidades territoriales la fijación de todos los elementos del tributo que el mismo Congreso ha creado. Entonces la fiscalización cumple una función muy importante, pues la administración con las facultades que le otorga la ley revisa si se aplicaron de forma correcta las normas tributarias. Esta revisión debe hacerse con los límites que otorga el debido proceso que mencioné al principio y el respeto por las garantías del contribuyente. Podría decir que es un instrumento clave en el proceso de la aplicación de las normas tributarias. En Colombia, con la adopción de las autoliquidaciones, es el contribuyente quien realiza directamente la declaración y la liquidación sin ninguna participación de los entes fiscalizadores. Es por esto
que los entes encargados de fiscalizar reciben dicha información con el ánimo de inspeccionar y comprobar que dicha información que el contribuyente le ha entregado la haya realizado de forma correcta. Este proceso de autoliquidación hace necesario que el contribuyente tenga un conocimiento específico de las normas tributarias y su aplicación. Pues, vuelvo y repito, es el contribuyente quien por sí mismo debe realizar las operaciones necesarias para calificar y cuantificar el valor del tributo. Entonces, esa forma de gestión tributaria permite que algunos contribuyentes, abusando de esa posición o de esa facultad, incumplan con sus obligaciones tributarias. Y lo pueden hacer de dos maneras, por evasión o por elusión. Y es aquí donde se hace importante la función de fiscalizar. El doctor Julio Roberto Pisa es magistrado del Consejo de Estado y actualmente es el director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Da una definición muy clara de lo que es la fiscalización. Él indica que la fiscalización es la actividad administrativa que tiene por objeto el examen de las declaraciones y autoliquidaciones de los obligados tributarios, así como la investigación de lo que no hayan declarado o falseado en dichas declaraciones. Es así que la fiscalización la podemos entender desde tres perspectivas. Una perspectiva orgánica, que se refiere al sujeto de administración, es decir, a la autoridad fiscalizadora, que es a quien se le ha encomendado adelantar la tarea de inspeccionar. Otra perspectiva es la perspectiva funcional. Esta se refiere a las actividades que el ordenamiento y la normatividad le permiten realizar a esa administración, a esa autoridad fiscal, para controlar la aplicación de las normas tributarias efectuadas por los obligados, es decir, por los contribuyentes. Y una tercera perspectiva es la perspectiva procedimental. Esta indica las etapas administrativas mediante las cuales la administración realiza la función de fiscalización. Entonces, la fiscalización es una función de la administración de naturaleza inquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere investigar detalladamente y está destinada a documentar dichas investigaciones. Todas estas investigaciones las hará valer como prueba en el procedimiento de liquidación del tributo o de la imposición de sanciones. Para poder cumplir esta función, la administración no solo debe adelantar actividades que en principio implican la comprobación de valores, sino que también deben valorar la aplicación de las normas efectuadas por el contribuyente, esto en el caso de la determinación del tributo. Pero también debe establecer si los contribuyentes han incurrido en conductas tipificadas. Estas conductas se encuentran en nuestro estatuto tributario y son catalogadas como infracciones tributarias. Dicha investigación va a determinar, si es el caso, iniciar un proceso administrativo sancionado. Las facultades de la fiscalización se derivan de los principios constitucionales que hablamos al principio de la charla y que le imponen al Estado funciones de recaudo, pero también de hacer cumplir el deber de todo ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de dos principios fundamentales, el principio de justicia y el principio de equidad, deber del cual pues ya también habíamos hablado, y tratándose de un procedimiento administrativo, también le son aplicables las reglas del debido proceso y del derecho de defensa, que lo único que se quiere es que se preserven los derechos y las garantías del contribuyente dentro del procedimiento. Ahora bien, si se llegase a presentar violaciones al debido proceso, esto puede ser causal de nulidad. Entonces, la fiscalización se ejerce mediante tres potestades específicas. La primera se dirige a verificar que las declaraciones presentadas por los contribuyentes sean correctas.
La segunda se refiere a revisar la aplicación de las normas que ha hecho el contribuyente a su caso específico y aceptarla o no, según corresponda, y efectuar su propia aplicación a partir de la interpretación que le dé la autoridad administrativa. Todo en función de liquidar una deuda tributaria, vaya la ironía, superior para el contribuyente. Y la tercera, en el cual existen elementos comunes a estas dos anteriores, es decir, hechos y aplicación de normas. Y se refiere a la facultad para determinar que el contribuyente efectivamente ha incurrido en una infracción tributaria y por consiguiente, pues propone y aplica una sanción. Entonces, en este orden de ideas, siempre en la fiscalización se va a manejar una tensión entre la administración y el contribuyente. El artículo 189 de nuestra Constitución establece en su numeral 20 que le corresponde al presidente de la República velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes, es decir, que el recaudo, la fiscalización, la liquidación, la determinación y la discusión de los tributos está a nivel nacional en cabeza del presidente de la República. Pero estas mismas funciones que acabo de mencionar están en cabeza de gobernadores y alcaldes cuando se tratan de impuestos territoriales, como los vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, como en las finanzas públicas repercuten los impuestos, la entidad encargada de velar por su control dentro de la rama ejecutiva es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero no lo va a hacer de manera directa, sino a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Esta es una entidad adscrita al ministerio y está organizada como una unidad administrativa especial de orden nacional. Por lo tanto, cuenta con personería jurídica, es decir, es una persona ficticia, una persona jurídica, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. La DIAN tiene autonomía administrativa propia, tiene autonomía presupuestal y tiene su patrimonio propio. Antes, la Dirección de Impuestos Nacionales era así, sencilla, Dirección de Impuestos Nacionales, y en 1993 se fusionó con la Dirección de Aduanas Nacionales. Es por eso que ahora la conocemos como DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. Pero también hace presencia en diferentes ciudades y municipios de Colombia, de acuerdo a lo que mencionaba al principio, la descentralización de funciones. En esa orden de ideas, entonces, la DIAN cuenta con 30 direcciones seccionales de impuestos y aduanas, 6 direcciones seccionales de aduanas, 7 direcciones seccionales de impuestos que normalmente se localizan en las principales ciudades del país y 7 direcciones seccionales delegadas de impuestos y aduanas. La DIAN administra los impuestos nacionales, tanto directos como indirectos. Entonces, dentro de los impuestos directos, tenemos el impuesto de renta. Este impuesto grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir un incremento neto de su patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. Este impuesto recae sobre las personas naturales y jurídicas y se conforma del impuesto de renta y del impuesto a las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen por el acontecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente. Es decir, que el impuesto de renta y el de ganancia ocasional se pueden considerar como un solo tributo